El Real Madrid va líder de Liga. Ha solventado con un gran partido su partido en Lisboa de eliminatoria de Champions. Ha ganado su primer partido en la Copa del Rey Baloncesto. Todo va de maravilla, pero este fin de semana nos toca Pamplona y empieza el tramo duro de la temporada. Hay mucho que debatir en Concha Espina número 1. Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas, Garrett, ¿cómo estáis en las vísperas de este fin de semana polideportivo, sin duda? ¿Qué pasa? Buenos días, chicos. Pues todavía con resaca del terrible espectáculo que vimos en Portugal, que ese partido haya acabado poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores, me parece una de las mayores vergüenzas que he visto en los últimos años. El día que caiga una botella y haga una brecha de verdad, como hacían en los 90 y en los 2000 con el cochinillazo y demás, que claro, yo me lo puedo entender que la Liga Española no actúe porque es lo que es, pero que cuando pase algo grave de verdad y aún le tiren un cuchillo o uno se vaya con una brecha o con una lesión grave, lloraremos. Pero claro, como nadie quiere intervenir porque no hay fechas y se tiene que acabar sí o sí los partidos, a pesar de que los futbolistas no pueden sacar córneres, no pueden ir a ningún lado porque todos son provocaciones, todos son problemas, pues hasta que no llegue un día que pase algo grave de verdad, nada cambiará. Sí, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuvimos allí, una de las cosas que nos sorprendió bastante fue que nos trataran un poco como animales y que nos metieran ahí en esa grada cubierta por redes. Lo mismo lo que tenía que estar cubierto por redes era el resto del estadio, ¿no? Porque visto los cabestros que andan sueltos ahí por las gradas de Daluz, pues sería útil. Y bueno, haciendo un poco mías las declaraciones de Mbappé, que podemos hablar de lo bien que habló y lo que dijo. Evidentemente no es todo el mundo allí y lo que vimos allí nosotros de los lisboetas fue todo, yo creo, tremendamente positivo y de cordialidad, pero siempre hay algún descerebrado por ahí que hace cosas que no debe. Lo estaba comentando antes, en lo personal reventado, la verdad, una semana larga, muchísimo curro, pero bueno, mirando ya al fin de semana y mañana el multipantallas, porque claro, eso es otro tema. Cómo decidimos o se deciden los horarios, nunca jamás jugado a nuestro favor, ¿eh? Mañana vamos a tener que estar ahí con los dos mandos o los dos, un ojo a cada lado, pero bueno. Sí, a ver, vamos a compartir esto para el que no lo sepa. El Real Madrid de fútbol juega un partido que evidentemente es fundamental para la Liga. Estamos líderes después del tropiezo del Barça en Girona. Le sacamos 2 puntos. Evidentemente está la Liga muy apretada. A las 6:30 en Pamplona y a las 6 de la tarde, este sábado, el Real Madrid juega las semifinales de la Copa del Rey Baloncesto en Valencia contra el Valencia, que va segundo en Liga, que está empatado con nosotros en victorias en Euroliga. Es decir, es un partidazo. Posiblemente sea la final anticipada a la misma hora. Entonces, yo puedo pensar que pusieron el partido del Valencia de baloncesto contra el Real Madrid el sábado a las 6 porque los dos equipos juegan el jueves y para que así los que jugaron las eliminatorias, juegan hoy viernes, tengan tiempo tengan 2 horas más de descanso, pero lo que no tiene ningún sentido entonces es que la Liga de Fútbol Profesional, sabiendo ese calendario, no haya decidido mover el horario de los Osasuna Real Madrid. Es un auténtico disparate, no es la primera vez que sucede. Yo no sé si nosotros el Real Madrid como club tiene algún tipo de poder o de realizar alguna queja formal. Me suena, fijaos, no solo aquí en San, me suena que también al Barcelona de baloncesto le ha pasado alguna vez últimamente de jugar Euroliga y jugar, desde luego cuando jugaban Europa League seguro, pero también cuando jugaban Champions alguna vez han coincidido horarios. Aquí asume que la gente tiene 2 pantallas, pero no todo el mundo tiene 2 pantallas en su casa, no todo el mundo tiene, por ejemplo, si pienso en mis padres vieran estos partidos que no los ven, mis padres no tienen una tablet para ver los partidos. Pero O yo es que un tampoco portátil, quiero. un portátil. Es que Yo no tampoco puedes quiero. ver nada, Yo es no que no quiero. ves nada en realidad, es que no ves Yo no nada quiero. porque estás con un ojo, la tele no sé qué, gritan en este porque han metido una canasta y aunque tenga, es que no tiene ningún sentido. A ver, evidentemente han puesto el horario de Valencia que más le compensaba al equipo local, porque por la tarde, sábado a las 6 de la tarde, están jugando en casa. Entonces Valencia seguramente ha tenido bastante que ver, pero fíjate que yo no sé si el jueves Valencia elegiría el horario de tarde, que es complicado para la gente de trabajo, y en horario de máxima audiencia, un jueves a las 9 de la noche, metieron al Madrid, para que veáis lo que mueve seguramente más la audiencia. Aunque se juegue en Valencia o que se juegue tal, es el Madrid y el Barça los que mueven esto.
No sé si vas a comentar algo, Garrett, pero bueno, ya digo que No, no no, sé. no, un poco lo que he dicho Cefa es que al final es que yo no quiero, es decir, yo no quiero tener o sea, lo que a mí me fuerza es saber una de las dos cosas en diferido. Que me da igual porque lo he hecho, lo hago generalmente por temas familiares y demás, pero me da un poco por saco, ¿sabes? Porque al final voy a estar media hora viendo baloncesto, luego me voy a pasar al fútbol, luego en el descanso retomo el baloncesto, luego vuelvo al fútbol, luego después retomo el baloncesto. Entonces al final voy a ver baloncesto a cachos o te lo organizas de otra manera y ves al final el fútbol a cachos. No sé, pero bueno, oye, problemas del super primer mundo. Sí, ya digo que pues si eres un aficionado del Atlético de Madrid, no tienes un equipo de baloncesto, tu equipo de baloncesto lleva años pudriéndose en la Liga LEP, como es el Estudiantes. Si eres un aficionado de Unicaja Málaga, pues has sido eliminado y tu equipo juega en no sé ni qué categoría. Y si eres aficionado del Fútbol Club Barcelona, pues mira, pues no te coinciden los horarios, pero tu entrenador de baloncesto ha sido destituido porque lleva un año trágico y están segundos en liga. Pero bueno, vamos a ver primero el partido contra el Benfica, evidentemente mucho mejor del partido que nosotros tres presenciamos en Daluz. Y antes de entrar a analizar algo entendido, como siempre, os voy a pedir, mantenemos nuestras tradiciones, que para eso siguen funcionando muy bien, vuestros titular o titulares, vuestro crack, vuestro dandy y vuestro valladía. Para mí yo titularía el partido victoria entre bestias, es para mí el titular. Para mí el crack es Vinicius Junior. Al final lo que decide un partido son las acciones individuales y hay una cosa que no se le puede echar en cara a Vinicius y es que salvo partidos muy contados, en las grandes citas ha aparecido en el 90% de ellas. Y hay que ver los goles en finales de Champions de un jugador como él y creo que si Mbappé hubiese estado un poquito mejor y creo que esa asociación empieza a dar frutos y creo que esa es la mejor noticia, más allá de la solidez de Trent Alexander-Arnold, para mí el Madrid va a crecer en el momento en que Vinicius y Mbappé empiecen a ser una sociedad que te permita trabajar y evidentemente Bellingham conjunto con los dos hemos visto que es imposible que funcione, pero quizá los dos solos pueda ser lo que haga este Madrid, ser un candidato serio a poner en problemas a cualquiera de esos grandes equipos que hasta hace un mes ni siquiera nos pensábamos que pudiésemos competir partidos contra equipos de segundo nivel en Europa, me refiero. A partir de ahí, el dandy para mí yo se lo doy a Álvaro Carreras. Creo que el partido es perdón, el crack hubiese sido Tchouaméni, pero le he dado a Vinicius por tal, por lo tanto el dandy va a ser Tchouaméni, aunque fue el crack. Tchouaméni hizo un partido estratosférico, entendiendo cuándo ser agresivo, entendiendo cuándo replegar, perfilándose bien en determinadas salidas de balón, intentando salir en ventaja a pesar de que sus compañeros no son capaces, algunos, de dar pases a más de 10 metros o en corto, aunque en largo sí que tienen mejor visión de juego, anticipándose en un montón de jugadas, saltando cuando tenía que saltar. Para mí el partido es perfecto. Le he dado el crack a Vinicius porque creo que los cracks son los que deciden al final los partidos y ahí se lo doy a Vinicius, pero podía haberlo perfectamente dado a Tchouaméni porque lo que hizo fue una auténtica barbaridad. Y el Valladía se lo doy a Mbappé porque no porque creo que en movimientos, creo que estuvo presente, intentó, apareció, pero lo que vale es la definición y yo creo que físicamente esa rodilla le tiene mermado, ¿no? Y hay veces que es mejor parar, aunque quieras ayudar en los partidos importantes, que llegar a puerta y tener 3 ocasiones meridianas, en una le faltan piernas, en otra tira al cuerpo del portero y en otra no llega, ¿no? Y en eso evidentemente tiene que ver que esa rodilla no está al 100%. Es algo creo que es evidente y ahora a ver qué os parece a vosotros, pero para mí creo que el equipo estuvo bien y no me ha costado decir los jugadores que estuvieron bien y buscar Valladía se lo doy al que creo que pudo cerrar la eliminatoria en Lisboa. Bueno, para mí el titular sería Vinicius revienta al Benfica dentro y fuera del campo, porque creo que evidentemente Vinicius dentro del campo sí le podemos dar el crack, yo creo que lo haré ahora, aunque evidentemente ex aequo con Tchouaméni, pero le revienta primero lo deportivo porque mete ese golazo absolutamente estratosférico. Sí que es cierto que luego yo creo que a nivel actividad y tal, yo no vi un gran partido de Vinicius de crear muchas más ocasiones o de irse mucho de su par o de generar extremado peligro por izquierda o de dar o crear ocasiones de gol, pero evidentemente el golazo es estratosférico, es de otro nivel y luego evidentemente pues lo que pasa con la grada que eso lo comentaremos ahora, ¿no? Evidentemente, cuando tienes un jugador delante que es, pues como fue este chico, cobarde, racista y mentiroso, pues bueno, yo creo que Vinicius hizo lo que tuvo que hacer.
se llevó bien a nivel, para mi gusto, a nivel arbitral y luego quiero decir, y lo diré después, pero lo digo ahora, Vinicius Junior tiene un par de cojones, no sé si son cojones o es inconsciencia, pero yo creo que muchos de nosotros y muchos de los que están en el campo no se ponen delante de espaldas al público sujetos a que te tiren todo tipo de cosas, como lo hizo Vinicius, que así le pasó, que le dieron en el hombro con una botella, pero yo creo que hay que tener muchos huevos para estar en un sitio donde hay miles de tíos gritándote de todo, tirándote de todo y estar ahí puesto y recibirlo con, no voy a decir con gusto, pero recibirlo. O sea, para mí, chapó a Vinicius, desde luego. Crack Vinicius o Tchouaméni, creo que lo has dicho todo, Cefas. Creo que y a mí me gustaría hablar de Arbeloa porque sé que al principio yo también personalmente le he dado muchos palos cuando los primeros días y demás, pero creo que su plan es encontrar una solidez defensiva y luego arriba intentar tener algún detalle que nos haga llevar la delantera a nivel goles. Yo creo que es más, él está concentrando en tener un equipo muy sólido y Tchouaméni evidentemente para eso es absolutamente fundamental y lo está haciendo. Así que para mí es el crack. Para mí el dandy se lo voy a dar a Trent y creo que Trent, tenemos tan poquito que llevarnos a la boca en cuanto a fútbol. Sinceramente, es mi opinión. Yo creo que en Madrid el ataque no juega absolutamente a nada, entre comillas, aunque tuvimos muy buenos momentos. Y me vas a decir, joder, ¿hubo muy buenos momentos? Sí, los hubo grandes momentos, pero creo que yo le pido un poco más, yo le pido más al equipo. Le pido más, pero evidentemente tenemos los jugadores que tenemos y hay que hacer lo que se puede. Pero creo que en este contexto, Trent es agua en el desierto, ¿sabes? Es un oasis en el desierto. La habilidad que tiene para crear ocasiones, para filtrar pases, el pie que tiene, la finura con el balón, es una delicia de ver y crea unas ocasiones que para mí son tremendas, ¿no? Y evidentemente, pues estoy de acuerdo en eso, Cefas, el vaya día tiene que ser Mbappé porque se podía haber ido con 1, 2, 3 goles, pero estuvo totalmente fallón y no supo aprovechar las oportunidades que tuvo. Si es por un tema físico o no, eso pues cada uno tendrá su opinión, dentro lo verán si es así o no. Yo creo que se tiene que tomar decisiones que sean favorables para el equipo y si es que pare un poquito, pues que pare un poquito, no pasa absolutamente nada porque lo haga, sinceramente. Y quizás, fíjate, yo lo pongo en contexto con el tema Vinicius en que si Mbappé está en el campo, pero Mbappé no es tan prominente a nivel ofensivo, quizás le da espacio a Vini para ser prominente a nivel ofensivo y quizás se equilibre esa relación y encuentren roles diferentes. Quizás Mbappé no se involucre tanto en el juego y se lo haga Vini y Mbappé más remache porque no se ve físicamente bien. Yo creo que puede haber ahí un beneficio para Vinicius en el hecho de jugar juntos y que Mbappé no capitalice tanto el juego. Pero bueno, yo creo que al final el jugador tiene que estar bien y eso como se llama en inglés, un byproduct. Entonces, lo que tenemos que tener es que Mbappé esté bien físicamente y pueda aportar al equipo. Entonces, bueno, y yo también, pues evidentemente vaya día, pues tiene que ser el equipo rival, tiene que ser el jugador número 25, como decía Mbappé, no voy a decir ni su nombre, y la grada que empezó a tirar cosas, vapes y la de Dios. Entonces, evidentemente, pues también eso es una mancha para el Benfica, yo creo, que entramos quizás en esta eliminatoria como club amigo, pero después de todo lo que ha pasado, después de las gracias de Mourinho y todo, yo creo que bueno, les espero la semana que viene en Concha Espina, la verdad. A ver, que se me ha ido el sonido. A ver, yo el titular para mí sería Dalot vuelve a darnos lo que necesitábamos, que es un partido del Real Madrid de Arbeloa serio y contundente ante un rival difícil, como es este Benfica, que no son unos maulas, que yo creo que es un equipo que puede competir evidentemente no es la élite europea y es un equipo inferior al Real Madrid, pero creo que a muchos equipos europeos les podría dar un dolor de muelas y el Madrid hizo ayer un partido, pero ayer no, el martes un partido muy solvente, muy serio, no sufrió apenas atrás, pudo marcar más goles, ahora hablaremos del tramo final de la primera parte que fue realmente muy bueno. Y ya digo, es un estadio que evidentemente que nosotros tres tuvimos la desgracia de ver su lado malo hace unos días. Creo que de verdad todos los madridistas tenemos que recordar que ahí tuvo lugar la 10ª, que probablemente sea el partido más importante de historia del Real Madrid desde la 7ª del 98 en Astana, que nosotros estamos vivos, veíamos fútbol, recordamos el partido, pero éramos bastante jóvenes. El crack, no voy a ser nada original, se lo doy a Vinicius Junior. Aurelian Tchouaméni hace un partido descomunal, pero el que marca un gol de crack
el gol que vale una eliminatoria, que puede valer el pase a octavos, es Vinicius Junior. Luego hablaremos después de todo el incidente que hubo después con el número 25. Pero vamos, es el crack total. El dandy, ya digo, yo no le doy el dandy al segundo mejor jugador, sino se lo doy a otro jugador diferente o al que quiero comentar. Y quiero hablar de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois solo hace una parada de mérito, pero qué parada, con 0-0, con un balón que viene desde fuera, desde lejos del área, pero con un rebote que la pelota se envenena muchísimo y hace un paradón brutal. El Real Madrid hace un partido muy, muy serio el otro día, pero si hubiera puesto el Benfica 1-0, igual otro gallo hubiera cantado. Y de verdad, me parece de muchísimo mérito esa parada que hace creo que es el disparo del extremo derecho. Ahora cuando comparte espacio comparta Sofascore, ver exactamente Fue de Ausers, el mediocentro, el número 8, sí. Y pega en el delantero, en Pavlidis. Sí, y la pelota se envenena muchísimo y la parada que hace Courtois me parece una salvajada porque tiene que rectificar casi mitad del salto y además ni siquiera deja el balón muerto, sino que lo rechaza. Es brutal esa parada. Courtois apenas tuvo trabajo, pero es que esa parada es... Si el gol de Vinicius va a una eliminatoria, es que igual la parada de Courtois, hombre, no dice que va a una eliminatoria, porque creo que el Madrid, aun perdiendo en Benfica 1-0, pues tiene argumentos para remontar en Madrid a la vuelta, pero me parece muy meritoria esa parada. Y el Valladía, pues me tengo que subir al carro de dársela a Kylian Mbappé. Creo que no hace un partido terrible, pero de nuevo vuelve a estar fallón, vuelve a no estar acertado de cara a puerta. Y creo que un Mbappé, no digo un Mbappé estelar, un Mbappé con su nivel medio que ha demostrado los últimos meses. Aunque es cierto que lleva un mes un poco complicado, al parecer tiene problemas físicos, pero el Mbappé medio esta temporada, ayer antes del descanso marca 2 goles y deja esto sentenciado para la vuelta. Y bueno, vamos a hablar ya del análisis del partido. Voy a intentar, como siempre, aquí compartir las movidas estas de Sofascore, que sabéis que me gustan mucho. Pero bueno, os pregunto a los dos, pues, ¿cómo visteis el juego? Básicamente, el Madrid repitió su 4-4-2 que tanto nos está gustando a todos. El 11 que predecimos exactamente, con Mbappé. Fijaos la nota de Mbappé. Es la primera vez que lo veo, un 5,8. Una nota, o sea, nota más baja en Mbappé que cualquier jugador del Benfica. No había visto esto antes de compartirlo. Fijaos que le dan el MVP a Dean Hausen. Ya digo, las notas de Sofascore no hay que creerse mucho porque Hausen hace un buen partido, pero decir que mejor que Vinicius es un poco absurdo. Pero bueno, pero eso, el Madrid vuelve a presentar este 4-4-2 que tanto nos gusta. Muy serio. Detalle interesante que luego os preguntaré, ¿no hace cambios prácticamente el Real Madrid? Entra Brahim por Güler en el minuto 86 y Carvajal por Carreras en el minuto 99, es decir, no entra Franco Mastantuono, no entra Dani Ceballos, no entra Gonzalo. Otros partidos ha jugado David Álava o Fran García. Aquí nos cuentan con un minuto. En plan, Arbeloa se puso serio. Bueno, contadme impresiones más generales. Aquí ya podéis extenderos sin problemas sobre este Benfica 0, Real Madrid 1. Bueno, yo creo que estas eliminatorias a 180 minutos tienen muchas fases, ¿no? En los primeros 10 minutos siempre el equipo local y el equipo que teóricamente es inferior en estos sorteos siempre va a salir a intentar apabullarte. Esos primeros minutos siempre son de tanteo, son de intentar aguantar y el Benfica salió empujando, Barreiro apareció en algunos, Patrick Vieira en los primeros 10 minutos, luego ya se desinfló mucho, tuvo el tiro ese que saca Courtois, que no sé exactamente si en los primeros 10 minutos, pero ahí el Madrid supo hacer una cosa que es dominar el partido, coger la pelota y aunque las transiciones fuesen lentas, aunque el balón no circulase con rapidez, lo que quería Arbeloa entre el minuto 10, 15 hasta el 30 para mí es controlar el partido, evitar que el Benfica te asfixiase, evitar que el Benfica creyese que te podía hacer daño, es decir, desesperar al Benfica, protegerte con balón, como decíamos otras veces, ¿no? Es verdad que las transiciones eran lentísimas, es verdad que el balón se tocaba despacio, pero a partir del taparada de Courtois, que no recuerdo en qué minuto es, pero más o menos por allí será, yo no recuerdo más ocasiones del Benfica, pero es que ya no recuerdo más ocasiones del Benfica, sino que no recuerdo ni siquiera centros al área, ni siquiera balones, salvo un balón que me parece que sale rebotado y que acaba sacando la defensa, no recuerdo mucho más. Y a partir del 30 y luego ya hasta que ocurre todo lo que luego hablaremos, llega el momento de partido, para mí es la plenitud ofensiva, para mí es el momento en el que si te mete 2 goles el Madrid, a poco que Mbappé estuviese medio bien, el Madrid lo justo es que se hubiese ido 0-2 por esos minutos, ¿no? Esos últimos 15 minutos con un Camavinga jugando muy bien y unas Carreras que lograba coger los espacios que dejaba Vinicius en banda izquierda, porque
cuando Vinicius se metía un poco hacia el centro, había como dos jugadores que ayudaban y Carreras se llegaba al área y se incorporaba de manera muy eficaz y sabiendo leer muy bien el momento y que llegó 2 o 3 veces con bastante peligro. Hay un centro de Trent Alexander-Arnold que no llega. Antes de estos minutos ya Vinicius había tenido otra en posición de delantero centro que se escapa lamiendo el poste. Y yo creo que ahí el Madrid, para mí son casi los mejores minutos de fútbol del Madrid esta temporada, o del conjunto con los de la Real Sociedad son minutos, campo del Villarreal, pero fue una oleada tras oleada tras oleada. Es verdad que son quizá 15, 20 minutos, pero son los minutos que yo creo que está planificado así por Arbeloa, ¿no? Yo creo que Arbeloa cree que a partir del minuto 30, si se aguanta el 0-0 y el dominio del partido es tuyo, tú puedes dar un paso hacia adelante porque el Benfica ya ha perdido esa efervescencia inicial. Y yo creo que el Madrid lee muy bien ese momento de partido, ¿no? Y lo lee muy bien generando 3 o 4 ocasiones muy, muy claras. A mí me viene a la cabeza 3 o 4 muy, muy claras de empujarlas casi. Un disparo de Güler que está a punto luego Rudiger de encontrársela, las 2 de Mbappé. O sea, creo que el Madrid en esos momentos estuvo muy bien y luego ya a partir de ahí ya hablaremos de lo que no es el fútbol y no os interesa saber a raíz del golazo espectacular de Vinicius. Bueno, creo que lo has descrito perfectamente, Cefas. Evidentemente se ve claramente ahí en este gráfico que tenemos arriba a la izquierda, en el cual en el último tercio de la primera mitad hay una avalancha total de oportunidades del Real Madrid y eso evidentemente se vio en el campo perfectamente, ¿no? Donde como decías tú, Cefas, había mucha progresión, se recuperaba rápido, se recuperaban para mí en campo rival y se armaba hacia arriba en oportunidades. Y hay evidentemente un centro del campo con Camavinga, que yo creo que jugó un buen partido, creo que está empezando a coger su tono después de muchos partidos bastante deficientes de Camavinga, creo que está empezando a coger un poquito el tono y me alegro tremendamente. Y con Valverde, que evidentemente es un mediocampista de mucho vuelo, porque es un ball carrier, que se suele decir, ¿no? Es un chico que coge el balón y lo lleva hacia adelante, pues son perfectos para ese tipo de fútbol, ¿no? Quizás lo que sigue faltando es el último pase, donde Güler tiene que hacer un poco más. Creo que partido bastante normalito del bueno de Güler, que yo creo que si me hago mi once ideal, es un jugador que tiene bastantes papeletas para salir si fichamos un centrocampista creativo dominante el año que viene. Si ficháramos, imagínate, a Vitinha, para mí entraría por Güler. Creo que tiene que seguir creciendo ahí. O sea, no me pareció un partido bastante nada bueno de él. No sé la nota que tendrá, pero me parece muy bueno. Y luego, evidentemente, todo se paraliza, por así decirlo, después de ese gol, ¿no? Donde ya todo deriva en lo que pasó después y luego el partido tuvo bastante poco en adelante, ¿no? Para mí sí que teníamos que haber intentado buscar a esta 7-1, fíjate, pero bueno, no sé, a mí no me transmitió demasiado, no sé qué pensáis, y Camavinga, fijaos, 6,8 menos, incluso aunque a mí me transmitiera un poquito más, pero bueno, cosas de los ratings. Y yo creo que sí que teníamos que haber intentado meter más o haber buscado, que se buscó, pero no sé, me hubiese ido más a gusto con otro tipo de resultado. Y bueno, la verdad es que yo con bastante punto de mira en ese partido del miércoles, ¿no? Donde evidentemente, pues aparte de lo deportivo, está todo lo extradeportivo y espero un recibimiento al equipo. A Mourinho no, por desgracia, porque lo expulsaron, pero también un recibimiento caluroso a Mourinho porque creo que evidentemente él está en su papel y me estoy adelantando a temas post partido, pero no creo que a nadie le gustara lo que dijo y lo que hizo. Pero para mí ese miércoles va a ser muy interesante de ver. En lo deportivo ya digo que primera mitad de la primera parte de control, segunda mitad de oleadas de ofensivas, luego el gol y después del gol poquito que rascar. Sí, yo creo que lo hemos comentado muy bien. Hemos visto un Real Madrid muy parecido al de los últimos partidos con Arbeloa que nos ha gustado tanto. Este 4-4-2 daba fe de hablar de las últimas declaraciones muy interesantes en que hablaba de cómo hablaba de 3 jugadores por el sector derecho. Hablaba de Trent, de él mismo, Fede Valverde y de Arda Güler, y cómo Arbeloa les pedía muchísimo intercambio posicional. Que Valverde decía que agradecía mucho ya no ser lateral derecho, sino que jugar en el centro del campo, pero que decía que Arbeloa le pedía mucho. Vemos aquí que su posición media es bastante centrada, pero que también, si veis el mapa de calor, estáis viendo este vídeo, veis que también hay muchas veces que está en la banda derecha como extremo derecho, pocas como lateral derecho, pero que básicamente Fede Valverde
Vamos, a ver si puedo poner las tres palmas, pero si veis Fede Valverde, Alexander Arnold, y ya por el tercero supongo que ya no llega tanto la plataforma o no quedaría bien. Pero si vemos los tres mapas de calor, yo creo que a ver si esto queda bien. Pero veis los tres mapas de calor, veis que, por ejemplo, Fede Valverde y Ada Güler tienen una posición media muy parecida y Trent Alexander-Arnold está más de lateral derecho en banda, pero como los tres, sobre todo Valverde y Güler, pisan las mismas zonas, pero nunca sientes que se estén pisando el uno al otro. Es decir, evidentemente, cuando Valverde estaba en un sitio, Güler estaba más centrado. Fijaos que Güler sí que tiene unas posiciones medias más de media punta, mientras que Fede Valverde a veces cae a banda. Y Alexander Arnold, su posición más, que está más veces de lateral derecho, pero también hay veces que participa en posiciones más centradas. Entonces, ya digo, a mí me parece la clave de este Real Madrid-Arbeloa, a la espera de ver cómo demonios se gestiona lo de Bellingham, pero bueno, parece que mínimo un mes para que vuelva. Este sector derecho en el cual tres jugadores con tres talentos diferentes, dos más asociativos, uno más físico, un media punta, un interior y un lateral derecho, pues van haciendo este intercambio posicional, que repito, que esto se nota que está muy trabajado en los entrenamientos para que ocupen los espacios de forma fluida, y como veis, Güler a veces acaba siendo media punta, pero hay veces que cae a la derecha y seguramente eso permita que Fede Valverde recorra la banda, que Alexander Arnold haga una superioridad más en el medio y componerse como si fuera otro centrocampista más. Ya digo, a mí fijaos que incluso SofaScore, digo, las notas de SofaScore no seguís mucho, pero el que les da unas notas parecidas, pero como que tienen por decirlo así, que como que los tres juntos forman un superjugador o un superente que es quien gestiona la banda derecha del Real Madrid, y me parece lo más reseñable. Vinicius Junior marca el gol de crack, ante la ausencia de Mbappé, pues el que marca las diferencias. Aquí le dan la máxima nota a Dinhausen. Yo creo que Dinhausen sí que hace un muy buen partido. Ya el otro día dijimos que cometió el penalti, pero después del penalti hizo un partido bastante serio contra la Sociedad, y ayer no cometió ningún penalti. Fijaos esto, que el mapa para Dinhausen, la mayor parte de sus intervenciones son en campo rival. Es una cosa que quiero llamar la atención. El Madrid el ahora mejor 5 del Real Madrid creativo. Este es el 5 del Real Madrid. Es que es la realidad. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que en España, cuando mejor ha jugado y cuando jugó muy bien en esa época que jugó en Inglaterra en el Bournemouth, era un central que tocaba más balón en el medio del campo que lo que es limpio en entradas. Necesita un central al lado que sea rocoso y que sea el líder de esa defensa a nivel defensivo, como es un Antonio Rüdiger en dolor, que es la mejor noticia del Real Madrid. Es que ahora mismo muchas buenas noticias y esta es una de ellas, claro. Es que, o sea, creo que si está Militao, pues Militao. Militao, ya digo que lleva mucho tiempo de baja, tiene dos lesiones de un año de duración, entonces, bueno, ojalá pueda volver, pero de momento a mí la pareja Rudiger-Hausen, ya comentamos como el otro partido, Rudiger después de los fallos de Hausen le acompañaba, le saludaba, cuando después del penalti fue a consolarle, cuando marcó el empate, el 2-1 el Real Madrid, fue a decir a Hausen, ves, tranquilo, vamos a ganar igual. Creo que esta pareja es súper complementaria. Evidentemente, Rudiger es un central más veterano, mucho más físico. Hausen tiene mucho mejor salida de balón. De verdad, me encanta. Es que este 11 del Real Madrid me gusta muchísimo, sabiendo lo que hay. Evidentemente, pues ojalá tuviéramos a Vitinha, pero sabiendo lo que tenemos en el equipo, me gusta muchísimo. Y bueno, ya digo, cuando llegue, has hablado muy bien, Garrett, de Camavinga. Ya digo, no fiéis delante de SofaScore. Creo que Camavinga lo que hace es un trabajo muy sucio. SofaScore le da menos nota porque no se valora tanto lo que hace, pero es quien cubre las intervenciones de carreras. Camavinga permite que Vinicius esté muy fresco, porque Vinicius no tiene que defender nada, porque todo el trabajo defensivo en de izquierda lo soluciona entre Camavinga y Carreras. Camavinga, a ver si puedo compartir también en los mapas de calor estos. Está jugando efectivamente en el costado izquierdo, pero también fijaos que hace coberturas de lateral izquierdo, es decir, cómo hace muchísimas ayudas. Fijaos ese segundo mapa de calor como si fuera el lateral izquierdo puro. Seguramente en esas jugadas Carreras iría a cerrar el área, pero como también está en el medio, desde luego recorre muchísimo espacio Camavinga. Creo que honestamente esta puede ser la posición ideal de Camavinga, porque medio centro hemos visto que es muy desordenado, como el lateral izquierdo hemos visto que tiene lapsus, pero esta posición de volante izquierdo igual no es la más sexy, igual querríamos un volante izquierdo que fuera otro regateador puro o algo así, pero en este fútbol actual creo que Camavinga es un activo ahí. Aún así, yo lo digo ya, cuando venga Jude Bellingham, creo que el que va a caerse es el bueno de Eduardo, pero bueno, o yo me cargaría a Eduardo antes que a Güler, pero creo que Arbeloa se carga a Güler, ya veremos. Y lo último que quería comentar yo, antes de hablar del tema racista después, ¿os sorprende que no hubiera habido cambios? O sea, a mí me llamó la atención que es cierto que no veías al Madrid agotado, no veías al Madrid asfixiado. Si vemos
el Benfica, la segunda parte, pues tiene un par de ocasiones al final por los meros arreones de juegas en tu casa, estás jugando la vida, haces un par de centros. Pero si veis esos mapitas de actividad, son ocasiones prácticamente nulas. Y el Real Madrid no mueve el banquillo. Ya digo, saca a Brahim por Arda Güler, que es un cambio que me gusta mucho. Creo que son dos jugadores que pueden ser bastante complementarios en el minuto 86. Y luego entra Carvajal por Carreras en el minuto 99. Bueno, sí, y Thiago Pitarch. Entró Thiago Pitarch en el minuto 94, pero fijaos, juega Pitarch antes que Ceballos, por ejemplo, juega Pitarch antes que Cestero, 0 minutos Franco Mastantono, 0 minutos Gonzalo García, 0 minutos Fran García, 0 minutos David Álava. Os quiero preguntar por esto, ¿os pareció bien? A mí me pareció muy bien estos cambios de Arbeloa tan tardíos y sin revolucionar el equipo. Es decir, que tengas 5 cambios no quiere decir que estés obligado a hacer 5 cambios, pero ¿qué pensáis de, bueno, igual, o sea, a nivel de gestión de vestuario, igual Camavinga, igual Mastantuono se enfada por no jugar? No lo sé. ¿Qué pensáis de este, en mi opinión, inacción de Arbeloa? Que digo, en este caso la inacción, a mí al menos, no me parece mal. Creo que a todos esos cambios hay que quitarles 10-12 minutos, porque es lo que está parado el encuentro. Entonces, si vemos, es verdad que es el minuto 70 y pico el cambio de Brahim, o no sé si me has dicho 80, no sé lo que has dicho, pero sería en realidad minuto 65, minuto 70, quizá, ¿no? Hay que quitar a todos esos cambios, hay que quitarle 10-12 minutos, que es lo que al final se añade, y los cambios los hace en el momento que él considera, porque evidentemente el Benfica al final se iba a volcar. Entonces, lo que él quería era solidez, él no se mezcla, después de todo este lío y sobre todo en la primera parte, en ese rush final no se aprovecha para irte con un resultado más amplio, entonces lo que quiere mantener este bloque defensivo quitando simplemente a la pieza que puede sustituirse sin modificar el esquema, ¿no? Que es cambiar a Güler por un jugador que perfectamente has dicho puede ser pieza por pieza sin cambiar nada el esquema. Y luego todos a lo mejor pedíamos un poco el cambio de Mbappé, sacar a lo mejor a Gonzalo que era más peleón, pero claro, con un partido abierto, en un partido a espaldas y en un partido en el que ya el Benfica se volcaba, a lo mejor quitar esa velocidad de Kylian, que yo no le vi mal físicamente al final del partido, porque la última creo que es una buena jugada que tira y que se queda ahí el balón como muerto en el área y demás. Él dijo, oye, pues prefiero aprovechar la espalda. Y luego los cambios de Carvajal es meter veteranía, es un tío que le mete por la izquierda por Álvaro Carreras, que a lo mejor estaba más cansado porque había hecho más ayudas, y Carvajal hace 2 o 3 acciones defensivas bastante inteligentes, aguantando una pelota en la esquina por la cual se llevó, por cierto, un golpe en la nariz en que acabó sangrando, y luego al final Thiago Pitarch decide sacar a un mediocentro que para mí es más inteligente dentro del campo que Cestero. Thiago Pitarch es un pelotero, es un jugador que gusta mucho dentro del equipo de técnico de Arbeloa porque le ha entrenado y Arbeloa se lo pidió a Xavi específicamente que por favor que le diese minutos o que si no se quedase en el Castilla, porque es un jugador que pidió la pelota, que no tuvo miedo en ofrecerse, incluso le dijo a Kylian un par de veces dónde tenía que colocarse para defender. Es un tío que tiene ese carácter para poder jugar y que no me extrañaría que tuviese más minutos de aquí a final de temporada en partidos de liga. No me extrañaría, no me atrevo a decir que pueda tener minutos en Pamplona, porque a lo mejor lo digo ahora y no va ni convocado, porque Arbeloa sorprende muchas veces con los canteranos que convoca y veremos cómo está de forma. Luego ya hablaremos si creemos que va a haber rotaciones o no me quiero adelantar, pero Thiago Pitarch creo que se ofrece bien, que hace un par de salidas de balón con bastante inteligencia, porque en esos minutos lo que el Madrid hace muy bien es desactivar al Benfica. Yo salvo esa acción que Rüdiger defensiva saca perfecta con el pecho en el primer palo, que es una acción fantástica de defensa, no creo que el Madrid sufriese en los últimos minutos de asedio del Benfica, y creo que en gran parte es porque dominó con la pelota también en muchas acciones. Durmió la pelota y Thiago Pitarch en esos minutos para mí no desentona con lo que le pidió Arbeloa, que creo que es tocar balón y buscar espacios. El resto que no cambiase es que me parece bien. Yo es que no miro al banquillo y en ese minuto, salvo quizá Gonzalo por Mbappé, no hubiese hecho ningún otro cambio que pudiese darnos rédito en esos minutos finales. Sí, a ver, evidentemente, de acuerdo con lo que ha comentado Pedro, hay que tener en cuenta la diferencia de minutos que se añadieron y demás, pero casi da la impresión de que, oye, si Arbeloa quiere encontrar a sus, entre comillas, espartanos, como lo fue él, y con los que él va a ir a muerte a jugarse las castañas, por así decirlo, a jugarse la temporada, me parece totalmente bien. Es decir, a veces hay que ser pragmático y no puedes tener la mano en la calculadora de las rotaciones, la calculadora de, oye, voy a darle minutos a este tío o a este otro porque no sé qué. Creo que él de manera estratégica
va dando minutos a gente o a jugadores para meterlos en dinámica y controlar un poco el vestuario, como por ejemplo puede ser los minutos que le dio a Carvajal en el último partido o el penúltimo partido. ¿Le podría haber dado minutos? ¿Le podría haber dado 0 minutos? Sí. ¿Se los dio porque venía de una temporada en la cual se estaba quejando y tal y cual? Sí. ¿Los vino mal? No. Ahora bien, cuando hay que jugar y hay que ganar, pues no hace esas cosas. Es decir, no hubo ningún cambio el otro día que fuera político, sino que fueron cambios de verdad útiles para lo que él entiendo que veía que necesitaba el equipo. Entonces, me parece inteligente en ese caso Arbeloa de, oye, tengo 11 cabrones que son los que voy a jugarme los partidos, de vez en cuando meteré alguno u otro para más tema político y gestión de vestuario otra cosa, pero cuando quema el tema, pues lo tengo muy claro, ¿no? Y a mí eso me parece la opción más inteligente, la verdad. Así que sin ningún tipo de... Me pareció bien, veremos contra Osasuna. Yo creo que va también a apostar por solidez. Lo mismo entra uno u otro para dar descanso, lo mismo entra Carvajal por el tren para darle descanso, lo mismo entra Asensio por Rudiger para dar descanso, pero yo sí creo que él Arbeloa va a mantener una idea clara de, oye, este es el 11 que a mí me va bien, esos son los cabrones que se están dejando la piel para sacar adelante los partidos y lo vamos a seguir poniendo. Sí, yo creo que, bueno, ya hemos repasado todo. Y sobre el partido, la parte del juego. Y yo quiero preguntaros, evidentemente, por el incidente racista que tuvimos la desgracia de sufrir, de ver en directo. Y como ya hemos mencionado un poco antes en la introducción de este vídeo, lo que os queríamos deciros es, bueno, hay un incidente racista que ya a estas alturas de película lo ha visto todo el mundo. El número 25 le profiere una serie de supuestos insultos racistas a Vinicius Junior, lo hace tapándose la boca con la camiseta, y lo que decide hacer el árbitro es aplicar el protocolo antirracista, que como he leído a gente escucha últimamente, el protocolo antirracista está pensado para insultos del público. No está pensado, no ha sido creado, bueno, no sé qué pasa con la imagen, no ha sido creado para insultos racistas de jugadores a sus propios compañeros. Entonces, el árbitro decide para el partido 10 minutos, Vinicius se va al banquillo a hablar, hay un momento en que piensa que igual Madrid va a dejar el campo, Mbappé, muy airado, va a decirle al tipo este que es un racista, comienza una serie de críticas del público, etcétera, y al final hay que decir que Vinicius había recibido amarilla previamente, no por bailar con el banderín, sino porque después de hacer la celebración de baile con el banderín, le dice el colegio le hace una indicación de, bueno, ya está, vamos a seguir. Y Vinicius sigue haciendo el baile, ahí no demuestra demasiada inteligencia, es cierto. Y es cuando le echa la malla y decir, ¿sabes? Yo creo que hay que ser honestos, igual que defendemos a Vinicius por el insulto racista, a Vinicius no se echa amarilla por bailar contra el banderín, sino porque el árbitro le dice, venga, vámonos ya de aquí, y Vinicius hace un gesto más a la grada y es cuando le echa la amarilla. Pero ya digo, después de eso llega este episodio horrible, evidentemente es una cosa vergonzosa, eso no vamos a discutirlo. Lo que os quería preguntar es, que probablemente no sé si tenemos la misma opinión, si creéis que el árbitro hizo lo correcto, porque es cierto que nosotros estamos seguros que hubo un insulto racista, el tipo este lo ha negado, el Benfica lo ha negado, en fin. La cosa es que al final no ha habido consecuencias para él. Real Madrid ha hecho un comunicado oficial, a ver si lo puedo ahora compartir, pero mira, voy a compartirlo ahora, quejándose del insulto racista, pero no pasó nada. O sea, ese tipo no fue sancionado, el partido se reanudó, al acabar el partido le tiraron un vapor a Mbappé, le tiraron al final le dio una cabeza a una botella, asumimos que habrá una sanción muy grave al Benfica por el tema de lanzamiento de objetos, pero os quería preguntar por qué pensáis de la actuación del árbitro. Si creéis que hizo lo correcto, si creéis que estaba las manos atadas y no tenía otra opción, ¿qué pensáis de todo lo sucedido con el célebre, por desgracia, repugnante jugador número 25 del Benfica? A ver, para mí dos partes. Para mí esa tarjeta desencadena también mucho los comportamientos posteriores. Yo creo que hay veces que el árbitro puede tener esa mano izquierda de decir no voy a sacar esta amarilla, aunque el jugador haya hecho más para merecerla porque haya hecho lo que has dicho, que yo no sé exactamente en qué momento se la saca porque estaba enajenado viéndolo y ya no sé en qué momento le saca la tarjeta, si es posterior, si es cuando el Prestianini o como se llame, el señor va allí y le increpa la primera vez ya con la camiseta
pone en la boca y va por él, no sé en qué momento, porque el timing de la tarjeta amarilla es bastante confuso. Pero si esa tarjeta te la ahorras y a lo mejor todo va con más fluidez, pues a lo mejor todo hubiese ido de otra manera. Yo no lo sé. A raíz de que una persona con una inteligencia limitada, que ya ha tenido varios incidentes anteriores, por lo tanto es un sospechoso habitual, hace algo con que evidentemente todo es sin tener pruebas claras, pero creo que Vinicius se le puede decir muchas cosas, pero que jamás ha mentido en estos temas, ni jamás se ha quejado de insultos que no le hayan dicho. Creo que otras cosas pueden ser, pero de valentía y de ser de estas. Me parecería rarísimo que él se hubiese inventado nada de todo esto. Y vamos, me parece. O sea, es que no entra en mi cabeza. Y a raíz de ahí, la pregunta es: ¿qué más podía hacer el árbitro? El árbitro no tiene pruebas, las cámaras y el VAR no entran a esto porque nunca creo que haya pasado en la actualidad que insultar a un compañero de equipo o un compañero de profesión, mejor, en estos términos. Y entonces es que el árbitro no puede hacer mucho más. El árbitro para el partido, creo que el comportamiento del Real Madrid es excelente apoyando a su jugador, y lo que hubiese decidido Vinicius, si Vinicius decide irse al vestuario, dice yo no juego, hasta aquí, pone a la UEFA en un problema real, porque ¿qué pasa a partir de ahí? Porque el árbitro en este caso no puede actuar de otra manera. El árbitro para, el árbitro supongo que le estarían dando indicaciones diciendo no podemos hacer otra cosa, espérate, seguramente preguntaría a otros jugadores si habían escuchado insultos o otra cosa. Mbappé es el que reconoce que sí, que lo ha escuchado varias veces. Es que yo no, la gestión de estos minutos, yo no querría estar en el papel del árbitro, es que no querría estar porque creo que no puede actuar de otra manera, es que no existe un protocolo para eso. ¿Qué hubiese hecho? ¿Expulsar a un jugador sin pruebas? Eso no lo puede hacer, el árbitro no puede, porque yo creo que ha pasado, no sé en qué otro partido, que creía que había cogido, me parece que fue en el Oviedo-Barça, Barça-Oviedo, el que saca una tarjeta al portero del Oviedo por salirse con el balón fuera del área sin haberlo visto, y él supone que ha salido fuera del área. O sea, el árbitro no debe hacer algo en base a suposiciones sin pruebas, porque no es su trabajo. Entonces yo creo que al árbitro, salvo a lo mejor la gestión de esa tarjeta amarilla, yo la gestión posterior no le puedo pedir nada más, la verdad. Sí, o sea, lo has explicado tú, Cefas. Evidentemente, creo que le faltó un poquito de inteligencia emocional al árbitro con el tema de la amarilla para la celebración. Porque sí, es cierto que no sé si hubo gesto o no hubo gesto, no lo sé, pero yo creo que también eso refuerza la sensación que puede tener Vinicius de estar perseguido, de, oye, voy aquí, hago mi celebración, que evidentemente la celebración es como es, pero no por eso, evidentemente, a Vinicius hay que decirle nada de lo que se le pasó. Y luego tienes enfrente un jugador descerebrado que hace algo que claramente no debe. Yo creo que es imposible probar a nivel efectivo, más allá de lo que dice uno y dice otro, lo que le dijo, cuánto se lo dijo y cómo se lo dijo. Evidentemente es la palabra de uno contra la de otro, porque no tenemos ningún tipo de prueba más allá de lo que otros compañeros puedan decir que ha dicho, pero estamos, yo creo, en la misma situación. Y creo que estuvo bien arbitrado. Espero que la UEFA, y ahí fue muy inteligente Mbappé, porque evidentemente Mbappé en sí mismo, él es una institución, o sea, es un jugador de institución, y él dijo, la UEFA en estos casos no se suele quedar parada. O sea, él de manera directa e indirecta le dijo a la UEFA que, o sea, le doró la píldora a la UEFA diciendo que suelen actuar y por tanto la UEFA tiene que actuar. Entonces creo que fue muy inteligente Mbappé ahí, y la UEFA entrará, y imagino que aparte del tema racista, que no creo que puedan hacer mucho, lo harán para el tema del lanzamiento de objetos, de impacto de objetos en Vinicius y demás. Entonces, yo creo que estuvo bien arbitrado, menos la amarilla, y que ahora le toca a la UEFA a ver qué hace. Y yo espero, como decía, que el miércoles no haya ningún tipo de incidente extraño. Espero que el Benfica sea inteligente y no saque al número 25 a jugar el día miércoles, porque si no se puede dar petarda. Y espero que nadie tire nada. Evidentemente, que haya pitos, que haya insultos comedidos dentro de lo que está socialmente aceptado, y que el estadio esté encima del Benfica, encima del número 25 se salga a jugar, pero yo creo que sería inteligente el ayudante de Mourinho o Mourinho si no le sacara. Que creo que no va a pasar, y creo que se va a jugar y creo que se va a liar. Entonces, bueno, esperemos que no sea nada grave el miércoles. A ver, es un tema complejo. A mí el cuerpo me pide sancionar a este hombre, de verdad, el cuerpo me lo pide. Yo creo que hay que intentar hacer lo que sea para sancionar a este tío. Lo que pasa es que es muy difícil. Es que si se está tapando la boca con la camiseta
y no tenemos una tecnología que nos permite escuchar lo que dijo. O sea, ojalá... O sea, yo entiendo que el Real Madrid ha puesto todas las cámaras posibles, ha hablado con el tema de producción audiovisual del encuentro. Hay muchas más imágenes y vídeos que se realizan sobre un encuentro que las que vemos nuestros espectadores por televisión. Más allá de los software que utilizan los profesionales de analítica de datos, hay muchas tomas. En un partido hay decenas de cámaras, no solamente la que nos muestra lo que está pasando, sino que hay muchísimas cámaras que enfocan a jugadores, planos cortos, Spider-Cam, etcétera. Y lo que el Real Madrid está tirando todos los recursos posibles para probarlo. Yo creo que es posible que haya algún tipo de vídeo en el cual se escuche o se intente escuchar esa imagen. Pero es muy difícil, es muy difícil. Entonces, la cosa es que si no hay una prueba concluyente, estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho no se puede acusar a alguien sin unas pruebas definitivas. O sea, se les puede acusar sin pruebas, pero no va muy lejos. Y lo que no se puede es sancionar a este tipo sin unas pruebas concluyentes. Y a día de hoy, por desgracia, no tenemos las pruebas concluyentes. Repito, me encantaría... O sea, es que es un caso que todo el mundo... Lo decía mucha gente, es que nadie duda de que le dijo mono, nadie lo duda, por cómo reacciona Vinicius, por cómo reacciona Mbappé, por cómo salta luego gente de la grada, pero no tenemos una... Es cierto que en el mundo del derecho tú puedes condenar a alguien sin una prueba concluyente, si hay muchas pruebas, hay muchos indicios que apunten a ello y así lo dictamina un tribunal o un juez. Pero hay un proceso, Y el proceso en este caso no se va a llevar a cabo antes del partido, por desgracia. Entonces, este tipo va a jugar el partido el martes. Yo lo que sí espero es que además yo creo que Vinicius esto lo va a pelear y Mbappé, que fue un gran líder, igual todo lo mal que jugó, estuvo genial en sala de prensa después hablando, que van a pelear para que este tipo le sancionen y le caiga una catarata de partidos gorda después de lo visto, pero eso. El miércoles, por desgracia, le tendremos que en el Bernabéu. Este tipo es titular en el Benfica, es un jugador que más allá de su comportamiento deleznable es un jugador talentoso. Es cierto que no era titular, claro, porque estaba jugando bastante Luque Bacchio, exjugador del Sevilla, en su posición. De hecho, quien entra por su lugar es Luque Bacchio, entonces probablemente juegue Luque Bacchio en su lugar y ya veremos si salta al campo en algún momento. Yo creo que si Mourinho quiere agitar el partido, él está sancionado por una doble amarilla bastante estúpida. Yo creo honestamente que Mourinho se borró. Mourinho estuvo fatal con las declaraciones post partido, diría que repugnante, diciendo no puedo creer ni a uno ni al otro. Yo entiendo que puedas defender a los tuyos, pero este es un caso muy grave. Mourinho, verdad que yo que le he tenido y le tengo una altísima estima, estuvo horrible y me decepcionó muchísimo. Por mucho que defienda al que le paga, creo que hay cosas que trascienden el puro bolsillo, pero digo, Mourinho se autoexpulsó para mí de forma cobarde, para mí se borró porque la segunda amarilla la fuerza para no tener que sentarse en el banquillo del Bernabéu el próximo día. Pero bueno, que aunque no esté en el banquillo, seguirá dirigiendo al Benfica. Y yo creo que si quiere agitar el encuentro, si ve que está 1-1 o el Benfica gana 0-1, si va a empate, si va el partido va a empate, va ganando el Benfica y quiere agitar el avispero, sacar a este tipo para que el Bernabéu entre en ebullición, para que a algún jugador se le vaya la perola, se pase de rosca. Vinicius ya tiene una amarilla. Con otra amarilla se pierde un partido en octavos hipotéticamente contra el Manchester City, por ejemplo. Entonces, Mbappé también tiene amarilla, se puede perder el partido contra el Manchester City. Entonces, creo que va a agitar el avispero y creo que por desgracia vamos a tener que tragarnos a este tipo el próximo día. Pero bueno, y ya no quiero entrar más, os quiero hablar ya de la Copa del Rey de Baloncesto, que un tema mucho más alegre. El Madrid ganó 170 a Unicaja el otro día. Ayer, vamos. Victoria muy contundente, la verdad. Y bueno, impresiones del encuentro, cómo veis los partidos de hoy, en fin, hablad un poquito de la Copa del Rey Base, que como dijimos en el podcast anterior, la verdad es que nos encanta. Sí, sorprendente el marcador y la facilidad con la que el Madrid despacha a Unicaja en un cuarto y medio, quizás. Ya lo habíamos avisado aquí, lo habíamos dicho muchas veces, Scariolo ha estado en las rotaciones con cronómetro. Este Madrid, esos partidos que ha perdido fuera de casa, quizá ha habido rotaciones de jugadores que cuando se esté jugando las castañas no las va a hacer con cronómetro. Y ayer ya lo vimos, la primera prueba en el primer partido, básicamente ganar o perder, o te vas a casa, pues el primer y el cuarto y medio, la defensa le deja en 16 puntos en un cuarto y medio a un equipo que promedia
casi 50 a los descansos. Es una auténtica barbaridad. No es que no le están, decían los comentaristas, no le están entrando los tiros a Unicaja, no es que no le estén entrando, es que no hubo un tiro liberado salvo el primero de Perry en la primera jugada, es que no pasaron, no les cogieron en un bloqueo por detrás. Es que el Madrid, a pesar de un Hessoña que empezó bien y luego se empezó a enciscar con esas jugadas, esa encabezonería que tiene cuando no le entra el primero y tiene que entrar el primero para coger confianza, a pesar de eso, un maledón que es capaz de encontrar recursos cuando los ataques se atascan, de un Trey Lyles que es la calidad hecha jugador, ¿no? Es un tío al que tú le das un melón y te hace una jugada de bailarín del Bolshoi. Entonces, este Madrid, ya lo dijimos, y sobre todo quiero dar crédito yo con las personas que más hablo de básquet, que son muy amigos nuestros y familiares de alguno de aquí, que para mí yo los llamo los hermanos Karamazov porque me gusta llamarles así, que son los que para mí más entienden de básquet, que está a mi alrededor, me lo dijeron muchísimas veces. Y uno de ellos ya me lo dijo, me dijo, Escariolo hace rotaciones de este estilo y cuando llegue a la Copa del Rey van a llegar todos con la flechita 3 veces para arriba. Y así ha sido. Evidentemente el partido contra el Valencia va a ser otra historia. El Valencia es el segundo gran favorito, o para mí con el Madrid el gran favorito para ser el campeón en esta, por lo tanto es la final anticipada. Creo que el otro lado del cuadro es más flojo, sin desprestigiar a nadie, pero creo que el Barça llega muy justito, con jugadores al límite físico, y yo creo que ayer al Madrid no se le puede poner un reproche al partido. Luego el sábado puede pasar lo que sea, puede salir bien o mal el partido, hay 3 personas, árbitros, que van a tener mucha presión porque están pitando en casa del anfitrión, en casa a un Valencia que llega a un nivel tremendo, pero yo creo que el Madrid ha llegado en el momento que quería Scariolo, con los jugadores físicamente enchufadísimos, y no se le puede pedir más hasta, evidentemente, ver cómo se compite el sábado contra la que para mí es la final anticipada. Yo la verdad es que no pude verlo con total atención. Evidentemente iba siguiendo el marcador y estaba sorprendido y también gratamente sorprendido por, evidentemente, la diferencia de puntos. Unicaja creo que es un equipo que en las últimas temporadas pues ha tenido muy buenas temporadas, tiene muy buenos jugadores, tiene un muy buen entrenador, que puede caer mejor o peor. Pues efectivamente, no me cae muy bien, pero es un gran entrenador, las cosas como son. Y creo que las últimas temporadas pues habían venido muy arriba Unicaja, entonces siempre está bien tener ese tipo de resultados para un poco, bueno, pues devolver las cosas a su sitio, ¿no? Pero creo que, como decías, el equipo no debe relajarse y espero que Scariolo haga un buen trabajo psicológico con el equipo para que mañana salgan igual que salieron ayer, sin relajación y a ganar de 30 o de 40 o lo que sea, porque va a ser un partido muy complicado. Si ganamos mañana tenemos unas grandes, y no quiero embufarlo, pero evidentemente, como decía Cefas, el otro lado del cuadro es lo que es, y ya lo sabemos, hay que decir, solo hay que ver los nombres. Entonces yo creo que mañana es el test más duro quizás hacia la consecución del título y tienen que salir a tope y a intentar ganar pues bien, ¿no? Sin relajarse. Hemos visto un equipo que en los últimos meses se iba al descanso ganando bien y luego al final le daban la vuelta a los partidos, con lo cual no teniendo esa solidez legendaria del Real Madrid. Así que espero que eso no pase mañana. Deseando verlo, interesante ver qué hace perdón, Scariolo con el tema Garuba, perdón, Deck, si deja Deck dentro y Aukeke fuera o si cambia Aukeke por Deck, un poco ahí en línea a lo que decía Estefas de las rotaciones con el Excel, si va a ser en plan de, mira, pues Aukeke entra solo en la final o queda Deck para una posible final y mete a mañana para darle descanso a Deck, no lo sé, eso va a ser también un punto interesante para mí, pero desde luego que espero que sean capaces de mantener esa tensión competitiva y mañana se salga a ganar a vida o muerte como el partido que es. Bueno, ya hablaremos después de este fin de semana no sé si podremos grabar, no sé si grabaremos el domingo o ya tendremos que grabar el lunes, pero bueno, hablaremos del supuesto de la Copa del Rey. Y ya lo último que os quería preguntar, ya llevamos casi una hora de programa, pero os quería preguntar un poquito volvemos al fútbol, al Real Madrid-Osasuna este fin de semana, porque creo que tenemos ocasiones distintas. Yo os pregunto, sabiendo que el partido contra el Benfica es el miércoles y no el martes, el partido del Real Madrid es el sábado por la tarde, ¿creéis que Arbeloa va a hacer grandes rotaciones? El Atlético de Madrid, el otro día contra Rayo Vallecano, cambió a 9 de 11 jugadores y perdió 3-0. El Barcelona el año pasado sí que rotó bastante y las rotaciones le salieron bien. El Barcelona, cuando perdió puntos, fue normalmente con el 11 de gala.
nosotros todos los madridistas tenemos el recuerdo de la famosa unidad B de Zidane, que podemos decir de memoria. O sea, el Real Madrid Zidane, temporada 17-18, a ver, 16-17, a ver si me acuerdo de memoria. El equipo titular, o sea, el Madrid jugaba con Keylor Navas, Carvajal, Marcelo, Varane, Ramos. En el centro de campo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano. Pero luego había una unidad B que fue la que ganó la Liga, una Liga muy exitosa y con muchos puntos. Recordemos, ese Barça tenía todavía a Messi, a Suárez y a Neymar. Y esa liga se gana con un equipo que creo que sigue jugando Keylor Navas, pero el lateral derecho es Danilo, que todavía está por ahí pululando. El lateral izquierdo es Fabio Contrao. Los centrales son, es que fijaos qué equipo suplente, los centrales son Nacho y Pepe. En el centro del campo está Kovacic, está James Rodríguez, está, a veces juega Isco Larcón, a veces juega Gareth Bale, pero jugaba Lucas Vázquez. Todavía no estaba Marco Asensio, pero sí estaba Álvaro Morata. Y no sé si me falta uno, pero vamos, pero era una segunda unidad. Bueno, que juega, casi todos los partidos juegan juntos, creó muchísimas sinergias y dio gusto. Entonces, ¿creéis que igual este hombre, Arbeloa, pues se saca una segunda unidad más parecida a esta? Sí, estaba Asensio ya esta temporada. Es decir, el Madrid jugaba con doble pivote, era Kovacic-James, fijaos que doble pivote Kovacic-James, y luego Asensio, Lucas Vázquez, y arriba Isco, Bale y Álvaro Morata. Entonces, bueno, eso, ¿creéis que Arbeloa creará una nueva unidad B? Ahora sabiendo que hay partidos cada 3 días al estar en jugar Champions y Liga. ¿Creéis que va a rotar muy pocas rotaciones? ¿Qué pensáis vosotros? No, no va a haber rotaciones masivas. Yo creo que lo que va a buscar sobre todo es que se solidifique esta idea de juego, esta idea de tener estos futbolistas y este 11. Yo creo que el Madrid ve bastante más posible ganar la Liga que ganar la Champions. Esto es una realidad. Esto creo que en Liga ahora mismo estamos líderes, 2 puntos por encima del Barça. Y creo, evidentemente no digo que vayamos a tirar la Champions, ni mucho menos, y se va a competir. Y creo que el equipo es tremendamente competitivo para poder afrontar un partido el miércoles y luego si logramos pasar a la eliminatoria, que yo no lo dudo, podamos llegar en buena forma a unos octavos, toque quien toque, pero creo que el Madrid y sobre todo Arbeloa sabe que la opción más real de tocar chapa es la Liga, jugarse en un campo de un equipo que viene con la flechita muy para arriba, es un campo complicado, sí que puede tocar determinadas piezas, puede a lo mejor que entre Asensio para descanso a alguno de los 2 centrales, puede quizá que veamos a Mastantuono o a Gonzalo para quitar a Mbappé si no está físicamente del todo bien, para que no fuerce, aunque yo creo que lo que va a prevalecer es que Mbappé va a querer jugar para ir cogiendo poco a poco ritmo y acostumbrarse a jugar con cierto dolor de rodilla. Y entonces yo no creo que veamos grandes rotaciones. Ya digo que a lo mejor puesto por puesto, a lo mejor no entra Camavinga y entra algún otro futbolista, aunque me costaría verlo, porque creo que Arbeloa es inteligente, sabe que luego hay 3 días de entrenamiento y creo que en 3 días cualquier jugador puede recuperarse físicamente perfectamente para llegar al partido del miércoles. Entonces, sí que espero algún cambio puntual, como puede ser, digo, la entrada de Raúl Asensio, como ha comentado Garret antes, o alguna entrada de un jugador como Brahim, que a lo mejor por Arda Güler, alguna cosa puntual, pero yo creo que va a intentar que este esquema coja vuelo, que estos jugadores cojan confianza y que este equipo tenga sus 11 espartanos, como ha dicho Garret muy bien antes. A ver, poco que añadir, ya lo he dicho antes, yo creo que en este caso Arbeloa va a ser pragmático, como está siendo hasta ahora, va a ser ancelotista y va a pensar en que cada partido es una final para la Liga, eso es así, porque los puntos están muy caros, no están caros, pero el Barcelona va a hacer un puntaje muy alto y no podemos dejarnos ningún punto por el camino, hay que solidificar esa posición de líderes en Liga y también hay que sacar adelante la eliminatoria contra el Benfica. Entonces yo creo que quizás el mensaje al equipo es tenemos que apretar el culo, como se suele decir, en estos próximos 4 días, vais a jugar, si podemos sacar adelante el partido los primeros 60 minutos, luego puedo hacer rotaciones, pero necesito que ganemos estos 2 partidos como sea y luego ya vamos viendo. Entonces yo creo que ahí sí que va a ser ancelotista y salvo 2-3 casos que puedes dar pinceladas sin destructurar el equipo, yo no creo que va a hacer cambios en el centro del campo, no creo que va a hacer cambios en la delantera y un par de retoques quizás en la defensa, pero creo que la solidez defensiva va a ser innegociable y sacar adelante estos 3 puntos en Liga y eliminatoria contra el Benfica es algo que vamos a tener que hacer y no hay margen para el error. Yo creo que sí que va a mover un poco, ya digo, creo que en el centro de la defensa, Rudiger y Hausen
Rüdiger es más probable tiene que parar. Porque Rüdiger, por su estado de lesión, yo creo que verle 3 partidos seguidos, sabiendo que, repito, que luego tenemos Benfica el miércoles, tiene que parar. No me extrañaría ver a Fran García por Álvaro Carreras, aunque Carreras está muy bien. No me parecería imposible verle, pero bueno, es un cambio más difícil en defensa. Sí que me parece más probable, o sea, aparte de Rüdiger, creo que podríamos ver a Carvajal de lateral derecho, es un partido bravo en Pamplona y creo que Carvajal podría darle un poco de descanso a Arnold. Si está mal Asensio, no me parece imposible ver a Carvajal de central y a Alexander Arnold de lateral derecho. Ya digo, si Asensio no está físicamente bien después de su lesión, si Rüdiger tiene que parar, no me parecería esto un disparate. Igual que tampoco me parece un disparate ver a Carreras. O sea, creo que me parece más fácil ver a Carvajal de central que a Carreras de central con Arbeloa. Ya hemos visto que cuando ha querido un lateral derecho que no estaba ni Carvajal ni Arnold, ha puesto a David Jiménez un par de veces y no ha salido mal. Yo también creo que en el medio campo, yo creo que Franco Mastantuono va a jugar, si no, yo creo que Franco Mastantuono va a jugar y yo creo que Gonzalo va a jugar. Creo que se puede caer Güler, más que o Güler o Camavinga. Creo que, ya digo, creo que Mastantuono es un jugador que va a invertir minutos en él, aunque a mí no me ha regalado mucha gracia. Y creo que Mbappé se ve que físicamente está mal y va a entrar Gonzalo. Eso no quiere decir que en el minuto 60 no pueda entrar Mbappé por Gonzalo perfectamente o algo por el estilo. Le gusta mucho Brahim, quizás sea el que entre sea Brahim por Güler en vez de Franco Mastantuono. Yo lo preferiría, yo ya no me escondo, yo prefiero a Brahim que a Franco Mastantuono, lo digo así de claro. Pero bueno, en cualquier caso lo veremos este fin de semana. Ya digo, este sábado tenemos menú extremadamente madridista, Osasuna Real Madrid, pero un título en juego, como es ese Valencia Basket, Real Madrid Baloncesto, semifinales de Y Copa. a las 9, Avilés, Real Madrid Castilla. O sea que toda la tarde. Bueno, eso yo ya. Café para muy cafeteros. Eso ya Cefas Yo lo solo lo verá dejo como apunte para algunos si no tiene nada que hacer el sábado por la noche. Un partido que puede hacer menos 7 grados de ahí por la noche. O sea que ¿Has dicho Avilés? Real Avilés, Castilla. O Avilés, donde yo voy cada verano al Celsius, volveré este año, presentaré mi libro 7 reinos en el Celsius y yo es posible que, o sea, yo he estado en el Estadio Municipal de Avilés varias veces por fuera, y yo he estado alojado en por decirlo así, la residencia de, o sea, una especie de albergue municipal que es para jugadores que van a practicar deporte en ese lugar. Entonces, ¿por qué es el Real Madrid Castilla? Pero si fuera el Socuéllamos, el que juega contra el Avilés, yo he estado hospedado en el mismo lugar en el cual dormirían los jugadores del Socuéllamos para, si no van a un hotel, para alojarse para el partido. Pero bueno, maravillosos recuerdos de Avilés. Y no me enrollo más. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Madrid.